Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar sobre por qué invertimos en blockchain y cuál es su propuesta de valor. Para ello, vamos a empezar intentando explicar qué es blockchain de una forma más sencilla y sin entrar en tecnicismos. Y así conseguir que se pueda entender, ¿no? Entonces, para ello, imaginemos que un día vamos paseando por la calle y presenciamos un accidente. Y hay otras personas que también ven lo ocurrido. Si todos cuentan lo mismo sobre lo sucedido, desaparece la duda. Esta es la filosofía de blockchain. Es decir, gracias al concepto de consenso distribuido, se puede crear un registro incorruptible de los eventos pasados y presentes del mundo digital, ya que un colectivo formado por validadores o nodos lo han verificado. Entonces, a modo general, podemos quedarnos con la definición de que blockchain es una base de datos distribuida que permite registrar y compartir información dentro de una comunidad de manera inmutable, auditable y segura. Aquí no vamos a hablar de las distintas tipologías de blockchain que existen y sus diferencias, ya que entraríamos en un territorio más técnico y no os quiero liar, ya que no es la finalidad. Por tanto, el blockchain va más allá de las criptomonedas, las cuales están revolucionando los mercados financieros, pero eso solo es una de las tantas aplicaciones que tiene esta tecnología. Las criptomonedas son más que una moneda digital de especulación. Por eso diferenciamos que por un lado tenemos a Bitcoin como un activo de reserva de valor, vendría a ser como el oro digital y no como un medio de pago. Por otro lado tenemos a Ethereum como el estándar del futuro digital, ya que permite y permitirá a otras empresas relacionadas con blockchain crear cualquier clase de aplicación, producto o sistema que deseen a través de la programación. Y por último está el resto de proyectos cripto. Al final no dejan de ser empresas con un modelo de negocio determinado y con sus distintas propuestas de aplicación y valor. De allí saldrán los futuros Google, Amazon, Facebook, etc, etc, ¿no? Y es que en este mundo digital, donde las bases de datos y la información que en ellas almacenan tienen cada vez mayor importancia, la utilización de blockchain será un pilar fundamental para la transparencia y la eficiencia de las empresas, ya que lograrán una gestión más inteligente, con más ahorro de costes y posibilitará la creación de nuevos modelos de negocio. Cada vez hay más empresas que de un modo u otro están trabajando ya con esta tecnología. Empresas como IBM, una de las pioneras en utilizar blockchain, American Express, Xiaomi, Bosch, Huawei, Visa, Walmart, entre muchas otras, y las que se irán incorporando a medida que vaya madurando la tecnología y avanzando la adopción. Como podemos ver en este gráfico, sacado de un informe del año 2018, elaborado por Gartner, una de las consultoras más importantes en cuanto a tecnologías de la información, ponía al blockchain en un entorno de entre 5 a 10 años como medio para la adopción generalizada. Como veis, es el mismo tiempo que la tecnología 5G y por delante de los vehículos autónomos. Por tanto, y a modo de conclusión, pensamos que estamos viviendo una fase similar a la que vivió Internet en los años 97-98. Eso significa que en los próximos años esto experimentará un crecimiento brutal, que junto con la inteligencia artificial y el Internet de las cosas serán disruptivas y revolucionarán todo lo que conocemos. Y ahí está la clave, en no invertir cuando todo el mundo lo está haciendo, sino al contrario, y en aquellos proyectos que aportarán valor y usabilidad a la sociedad. Aquellos en los que todo el mundo empezará a invertir dentro de 5 o 10 años, pero nosotros ya estaremos dentro, y es ahí cuando nos veremos recompensados con enormes rentabilidades. Nosotros desde MB tenemos una cartera destinada a este tipo de activos que vamos vigilando y haciendo seguimiento constante de sus fundamentales, así como de otros indicadores, ya que al ser proyectos que gran parte son promesas y se van desarrollando muy deprisa, requieren un estrecho seguimiento, ¿de acuerdo? También es importante que tengáis en cuenta que hay muchos proyectos o empresas que utilizan la palabra blockchain como medio de marketing y por el boom del momento, pero que en realidad no tienen nada de blockchain, y lo que hacen es aprovecharse del desconocimiento de la gente. Por tanto, tened cuidado con esto, recordad que no hay inversión sin riesgo, pero hay muchas formas de mitigar este riesgo. Esperamos que os haya aportado valor el vídeo.
Si queréis que hablemos de algo en concreto, ponedlo en los comentarios, estamos totalmente abiertos a vuestras opiniones y sugerencias. Recordad que también tenemos nuestro canal de Telegram donde podemos hablar de forma más directa, tenéis el link en la descripción. Y sin más, que tengáis un buen día y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!